Bienvenidos a nuestro canal, el rincón donde la imaginación vuela y los viajes se hacen desde el sofá. Si eres como nosotros un adicto a las series turcas, que suspira con cada mirada robada y se emociona con cada giro inesperado, este es tu lugar. Hoy vamos a hacer un viaje juntos, un viaje doble. Por un lado, exploraremos esos paisajes turcos que nos roban el aliento desde la pantalla, por otro, nos sumergiremos en esos amores prohibidos que nos mantienen pegados al televisor, mordiéndonos las uñas hasta el final. Así que prepara tu té, ponte cómodo y déjate llevar porque hoy vamos a hablar de Turquía, de series turcas y de esa magia que nos atrapa temporada tras temporada. Y si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido preparado para ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las series turcas tienen tanto éxito? Más allá de los dramas intensos y los galanes irresistibles, gran parte de su encanto reside en la belleza de Turquía. Esos escenarios imponentes, esas ciudades vibrantes y esos rincones escondidos nos invitan a soñar con una escapada exótica. La cinematografía suele capturar la esencia del país, usando drones para mostrar la majestuosidad de los paisajes y lentes especiales para crear atmósferas románticas y misteriosas. Los colores vibrantes de los mercados, la luz dorada del atardecer sobre el Bósforo, y la paleta ocre de Capadocia se convierten en personajes secundarios que realzan la narrativa. Comencemos nuestro recorrido visual por Estambul, la joya de Turquía, la ciudad que une Oriente y Occidente. ¿Quién no ha quedado maravillado con la majestuosidad de Santa Sofía, convertida ahora en mezquita, o con la elegancia de la Mezquita Azul? Sus cúpulas imponentes y sus minaretes altísimos son un espectáculo para la vista, un recordatorio constante de la rica historia de la ciudad. Las series a menudo muestran a los personajes caminando por la Plaza Sultanahmet, con la Mezquita Azul y Santa Sofía como telón de fondo, creando una sensación de grandeza y atemporalidad. Incluso las escenas cotidianas se vuelven especiales cuando se desarrollan en este contexto histórico. Pero Estambul es mucho más que sus monumentos históricos. Piensa en el Bósforo, ese estrecho que divide la ciudad entre Europa y Asia. ¿Recuerdas las escenas románticas que se desarrollan a sus orillas, con el sol poniéndose y los barcos navegando lentamente? Es un escenario perfecto para un amor apasionado, aunque prohibido. Las terrazas de los restaurantes con vistas al Bósforo son un lugar común para los encuentros secretos y las conversaciones intensas. Los cruceros nocturnos se convierten en símbolos de libertad y escape, aunque también pueden ser trampas mortales para los personajes involucrados en relaciones ilícitas. Los guionistas aprovechan la dualidad del Bósforo, que separa y une al mismo tiempo, para reflejar la complejidad de las relaciones amorosas. ¿Y qué me dices del Gran Bazar, un laberinto de colores, olores y sonidos donde puedes encontrar desde especias exóticas hasta alfombras persas? Es un lugar fascinante que evoca la esencia misma de Turquía. Las persecuciones en el Gran Bazar son un cliché de las series turcas, pero siempre funcionan. La multitud, los pasillos estrechos y los puestos llenos de mercancías crean un ambiente caótico y emocionante. Los personajes se pierden y se encuentran, se esconden y se revelan, todo en medio del bullicio constante. Los colores brillantes de las telas y las especias contrastan con la oscuridad de los secretos que se esconden en este laberinto comercial. Pero Turquía no es solo Estambul. Si te adentras en el corazón del país, te encontrarás con Capadocia, una región surrealista con formaciones rocosas únicas en el mundo. Sus chimeneas de hadas esculpidas por el viento y la lluvia a lo largo de milenios, son un paisaje de otro planeta. ¿Te imaginas volar en globo aerostático al amanecer sobre este mar de piedra? Es una experiencia inolvidable, digna de una escena de película. Y por supuesto, muchas series turcas han sabido aprovechar la magia de este lugar, creando momentos de ensueño que nos transportan a otro mundo. Las escenas en globo aerostático suelen ser utilizadas para simbolizar la libertad y el escape, pero también pueden ser momentos de revelación y confrontación. El silencio y la inmensidad del paisaje permiten a los personajes abrirse y mostrar sus verdaderos sentimientos. Sigamos explorando. ¿Qué tal la costa turca con sus playas de arena blanca y sus aguas cristalinas? Desde Antalya hasta Bodrum, pasando por Izmir, la costa turca ofrece paisajes paradisíacos perfectos para unas vacaciones de ensueño. Imagina caminar por la orilla al atardecer con el sonido de las olas de fondo, mientras dos amantes se confiesan sus sentimientos, o se enfrentan a un destino cruel. La costa turca es el escenario ideal para el drama y la pasión.
Las villas de lujo con vistas al mar son el hogar de familias ricas y poderosas, cuyos secretos se esconden detrás de fachadas perfectas. Las playas solitarias son el lugar perfecto para los encuentros clandestinos y las despedidas dolorosas. El mar, con su inmensidad y su fuerza, refleja la intensidad de las emociones de los personajes. Y no podemos olvidarnos de las montañas de Turquía, con sus picos nevados y sus valles verdes. En el este del país, el monte Ararat se alza majestuoso, un símbolo de la historia y la cultura de la región. En el norte, los montes pónticos ofrecen paisajes espectaculares, con bosques exuberantes y pueblos pintorescos. Estas montañas son un refugio perfecto para aquellos que buscan escapar del bullicio de la ciudad y conectar con la naturaleza. Y por supuesto, también pueden ser el escenario de un romance prohibido, lejos de las miradas indiscretas. Las cabañas de madera en medio del bosque se convierten en refugios para los amantes fugitivos, donde pueden vivir su pasión sin ser juzgados. La nieve y el frío añaden un toque de dramatismo a la historia, simbolizando la dificultad y el aislamiento de su situación. Ahora que hemos recorrido algunos de los paisajes más impresionantes de Turquía, vamos a sumergirnos en el mundo de los amores prohibidos en las series turcas. ¿Por qué nos atraen tanto estas historias? ¿Qué tienen de especial que nos enganchan desde el primer episodio? La respuesta es compleja, pero involucra elementos psicológicos, sociales y culturales. En primer lugar, el morbo inherente a lo prohibido siempre ha atraído al ser humano. Romper las reglas, desafiar las convenciones y explorar los límites de lo socialmente aceptado genera una fascinación irresistible. Además, las series turcas suelen presentar estos amores prohibidos como una lucha contra el destino, una batalla épica contra fuerzas poderosas que intentan separarlos. Esto apela a nuestro sentido de la justicia y a nuestra necesidad de creer en el poder del amor verdadero. Creo que la clave está en la intensidad de las emociones. Los amores prohibidos suelen estar marcados por la pasión, el deseo, la culpa y el sacrificio. Son relaciones que desafían las normas sociales, que se enfrentan a obstáculos aparentemente insuperables y que nos mantienen en vilo hasta el final. La tensión sexual y emocional entre los personajes es palpable, creando una atmósfera de constante anticipación. Cada mirada, cada roce, cada palabra adquiere un significado especial, aumentando la intensidad de la experiencia para el espectador. Pensemos en los clásicos, el amor entre un miembro de una familia rica y una persona de clase humilde, el romance entre un hombre casado y una mujer soltera, o la atracción entre dos personas que pertenecen a bandos enemigos. Son situaciones que nos hacen cuestionar nuestros propios valores y que nos obligan a empatizar con personajes que quizás no aprobemos del todo. Estas tramas reflejan las tensiones sociales y las desigualdades que existen en la sociedad turca, pero también son relevantes en muchos otros contextos culturales. La lucha de clases, la opresión de la mujer y la corrupción política son temas recurrentes que se entrelazan con las historias de amor prohibido, añadiendo una capa de profundidad y complejidad a la narrativa. Pero más allá de la controversia, los amores prohibidos en las series turcas suelen estar contados con una sensibilidad especial. Los guionistas saben cómo crear personajes complejos y realistas, con sus virtudes y sus defectos. Nos muestran sus motivaciones, sus miedos y sus esperanzas. Y aunque a veces no estemos de acuerdo con sus decisiones, siempre podemos entenderlos. Los personajes no son perfectos, cometen errores y tienen contradicciones. Esto los hace más humanos y cercanos al espectador, que puede identificarse con sus luchas y sus dilemas. Además, las series turcas suelen explorar temas universales como el amor, la familia, la amistad, la lealtad y la traición. Son historias que nos hablan de la condición humana, que nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. La familia es un pilar fundamental de la sociedad turca, y las series a menudo muestran las complejas dinámicas familiares, los conflictos generacionales y las presiones sociales que influyen en las decisiones de los personajes. La amistad y la lealtad son valores muy apreciados, pero también pueden ser puestos a prueba por el amor y la ambición. La traición, por su parte, es un tema recurrente que genera drama y suspense. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel de los actores. Los actores y actrices turcos son conocidos por su talento y su carisma. Saben cómo transmitir emociones con una mirada, con un gesto, con una palabra. Son capaces de hacernos reír, llorar y suspirar con cada una de sus interpretaciones. La química entre los protagonistas es crucial para el éxito de una serie turca. Los actores deben ser capaces de crear una conexión creíble y apasionada,
que transmita al espectador la intensidad del amor prohibido. Pero volvamos a esos amores prohibidos que nos mantienen pegados a la pantalla. ¿Qué tienen en común? Suelen estar rodeados de secretos, mentiras y traiciones. Los amantes tienen que ocultarse, mentir a sus familias y amigos, y vivir con el temor constante de ser descubiertos. La doble vida, el miedo a ser juzgados y la presión social crean una atmósfera de angustia y suspense que mantiene al espectador en vilo. Esta situación genera una tensión dramática que es muy atractiva para el espectador. Queremos saber cómo van a resolver sus problemas, cómo van a superar los obstáculos que se interponen en su camino. Y por supuesto queremos ver si finalmente podrán estar juntos. El deseo de ver a los amantes superar todas las adversidades y vivir felices para siempre es una de las principales razones por las que las series turcas tienen tanto éxito. Pero a menudo los amores prohibidos tienen un final trágico. Las presiones sociales, las diferencias culturales o los conflictos familiares pueden ser demasiado fuertes. Y al final, los amantes tienen que separarse, renunciar a su felicidad y aceptar su destino. Este tipo de finales reflejan la realidad de muchas relaciones que no pueden superar las barreras impuestas por la sociedad. Estos finales tristes pueden ser desgarradores, pero también son muy poderosos. Nos hacen reflexionar sobre la fragilidad del amor y la importancia de luchar por lo que queremos. Y sobre todo, nos recuerdan que la vida no siempre es un cuento de hadas. La catarsis que produce un final trágico puede ser muy satisfactoria para el espectador, que se siente conmovido y reflexiona sobre el significado del amor y la pérdida. En definitiva, las series turcas nos ofrecen una combinación perfecta de paisajes de ensueño y amores prohibidos. Son historias que nos transportan a otro mundo, que nos hacen soñar y que nos invitan a reflexionar sobre la vida y el amor. La fórmula del éxito de las series turcas reside en su capacidad para combinar elementos universales con un toque exótico y culturalmente específico. Y ahora que hemos llegado al final de nuestro recorrido, me gustaría resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado hoy. Hemos explorado algunos de los paisajes más impresionantes de Turquía, desde las calles bulliciosas de Estambul hasta las formaciones rocosas surrealistas de Capadocia. Y también nos hemos sumergido en el mundo de los amores prohibidos en las series turcas, analizando por qué nos atraen tanto estas historias y qué las hace tan especiales. Espero que hayas disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Queremos agradecerte por dedicar tu tiempo a vernos y por formar parte de nuestra comunidad. Sois los mejores. Nos encantaría saber tu opinión sobre las series turcas y los paisajes que hemos mencionado. ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Qué lugar de Turquía te gustaría visitar? Déjanos un comentario abajo y comparte tus ideas con nosotros. Nos interesa mucho conocer tus series turcas favoritas, los personajes que te han cautivado y las razones por las que te enganchan estas historias. También queremos saber qué paisajes turcos te inspiran y si alguna vez has tenido la oportunidad de visitar Turquía. Y antes de despedirnos, no olvides darle like a este vídeo si te ha gustado, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ti. Próximamente tendremos análisis de series específicas, entrevistas con actores y actrices turcos, y recorridos virtuales por lugares emblemáticos de Turquía. No te lo pierdas. Hasta la próxima y que sigas soñando con paisajes de ensueño y amores prohibidos. Adiós.